Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la sesión número 1 de CR1 MBIT, Fundamentos de la Tecnología Big Data. Y el día de hoy, bueno, haremos la tutoría inicial, donde os explicaré un poquito cómo va a funcionar la asignatura y haremos un poquito de teoría del tema 1, ¿de acuerdo? Hasta donde podamos llegar. Porque normalmente la tutoría terminamos antes de las 2 horas y entonces aprovecho para avanzar. Bueno, presentación de la asignatura, de mi persona, un poquito los contenidos, competencias, el tema de calendarios, la evaluación y también el uso de la inteligencia artificial durante el curso. Todo lo que veremos aquí en esta tutoría colectiva inicial. Empecemos por la asignatura. La asignatura es el código 01. Es la primera del máster, pero bueno, por temas de calendario este año empezamos en miércoles, porque luego debéis de la bienvenida con Benjamín. Es una asignatura de 3 créditos y eso, iniciamos hoy y tenemos clases hasta el 12 de noviembre. Y antes de entrar más sobre la asignatura, un poquito sobre mí, ¿de acuerdo? Mi nombre es Roger Clotet y bueno, soy un ingeniero en informática y máster en informática por la UPC, ¿de acuerdo? Y tengo un doctorado en ingeniería por la Universidad Simón Bolívar en Caracas, Venezuela. Entonces tengo esa doble formación tanto en España como en Sudamérica. Actualmente soy el director del grado de Ingeniería Informática aquí en la BIU. También soy personal docente e investigador de la BIU. Doy clases en el máster de Big Data, en mi grado de Ingeniería Informática, colaboro con Biomédica y también en el doctorado de Big Data que tiene la BIU. A nivel de investigación, la mayoría de proyectos los tengo en Hispanoamérica. Es más, yo, a os conté más detalle, pero yo vivo en Ecuador en este momento. Casi la mayor parte del año lo paso aquí en Ecuador. Por eso también podéis ver durante el curso que os contesto algunas horas a veces intempestivas, referente a España. Eso simplemente porque es eso, la diferencia horaria en este momento son 7 horas y a la semana que viene son 6 horas. Adicionalmente, bueno, eh, soy IEEE Senior y bueno, esto es un poquito el resumen. A nivel de correo electrónico, el correo mío, como está puesto en la introducción de la asignatura, roger.clotet@profesoreshappy.com, ¿de acuerdo? Y una cosa que te volveré a repetir varias veces durante esta charla es que, por favor, siempre utilicéis el código 01MBIT cuando mandáis un correo. ¿Por qué? Pues bueno, tengo docencia con vosotros. Tengo docencia en otros másteres, en el grado. Aparte soy el director. Entonces, a veces recibo muchos correos, literalmente, a veces hay días que tengo 100 correos tranquilamente cuando abro la bandeja en la mañana. Entonces, si no me ponéis el código de asignatura, a veces es un poco complicado saber de qué me estáis hablando. A veces, y además, como muchas asignaturas son relativamente similares, tienen proyectos, pues si me tenéis una duda y me decís en el proyecto tengo tal cosa, pues puede ser que ese proyecto, pues también haga algo similar en biomédica o en el grado. Entonces, por favor, el código de 01 MEBIT, de esa manera os ubico directamente en donde estáis y ahí pues os contesto ya con más contexto. Si no, a veces me toca preguntaros, ok, ¿de qué proyecto, de qué asignatura o de qué título? ¿De acuerdo? Un poquito más sobre mí, aparte de la parte de formación, yo inicié mi vida laboral como consultor en el sector privado en España. Trabajé para algunas multinacionales, Nutrexpa, Atos, hasta para la ONU también hice algún proyecto y después me cambié más a la parte de universidad. Trabajé en la Universidad de Cataluña, en Barcelona, España, también en la Johannes Kepler en Austria. Después, por temas diversos, me salté el charco, me vine para Sudamérica y estuve trabajando en la Simón Bolívar
y en la Católica de Andrés Bello, ambas en Venezuela, en Caracas. Y después, dentro de Sudamérica, volví a saltar y me moví para Ecuador, que es donde paso la mayor parte del año ahora, donde he trabajado con las Fuerzas Armadas, con la Brigada Salesiana y con Estado del Milagro. ¿De acuerdo? Y bueno, y por supuesto, la VIU, que tiene la ventaja que es online, que es también para vosotros, supongo que muchos de vosotros no sois de Valencia, sois de diferentes partes de España o hasta de aquí de Sudamérica, o a veces tengo hasta estudiantes de China o de Australia, he pasado algún año, pues aquí también como profesor, eso, también trabajo remotamente, en este caso en la VIU. Y un poquito más a nivel personal, bueno, en casa somos 5 con la perrita, eh, mis hijas, mi hijo, bueno, aquí también está mi padre, mi esposa, y personalmente me gusta explorar, ya sea irme de excursión aquí en la Amazonía, en Sudamérica, por ejemplo en Ecuador, como aprovechar para subir alguna montaña cuando estoy en Europa, o también navegar ya sea por el Caribe, si se puede, o por el Mediterráneo, eh, también me gusta. A nivel de investigación, para que conozcáis un poquito más sobre mí, que hago últimamente, trabajo sobre todo en la parte de sensores, ya sea aplicados a temas más médicos. Por ejemplo, aquí hay un proyecto que trabajamos para Parkinson, para detección de cuando los pacientes de Parkinson hay una cosa que se quedan congelados. Bueno, pues usamos un sensor para detectar cuando se quedan congelados y al mismo tiempo también estimularlos. También, bueno, estando aquí en Ecuador, hemos hecho a veces algunas mediciones cuando ha habido alguna erupción volcánica. Esto es la erupción del Tungurahua, que es un volcán que hay acá. Y también la parte de agricultura, toda la parte de monitoreo de variables climáticas, humedad de plantas, con sensores, con drones. Tenemos varios proyectos aquí en Ecuador, alguno con Colombia, con México, pero la mayor parte aquí en Ecuador. Adicional a la parte esta más de investigación, también colaboro con proyectos más de carácter humanitario. Aquí solo algún ejemplo, la instalación de unas placas solares en una comunidad en medio de la Amazonía para darle servicios al centro médico y también la parte de educación, que tiene una escuela en medio de la Amazonía, establecimiento bueno, o restauración de redes de telecomunicaciones para escuelas en zonas rurales en Ecuador, o al de aquí arriba, eso es un barrio, una favela en Venezuela. También hay todo un trabajo de telemedicina para lo que son los centros médicos que están dentro de los barrios. Y bueno, y derivado os he contado un poquito de la vida profesional, también aquí de los proyectos, aunque yo soy de Barcelona, bueno, de Badalona concretamente, que está justo al lado, pues esto, he ido saltando en Badalona, Barcelona, en Caracas, Venezuela, y en este momento en Ecuador estoy en Cuenca, que es una ciudad en la sierra, pero bueno, de ahí eso, depende del proyecto, me toca ir a la costa o a la Amazonía para trabajar. Entonces, simplemente para que conozcáis un poquito más sobre mí y no sea tan frío la bienvenida al curso. ¿De acuerdo? No sé si los que estáis por aquí conectados, la mayoría sois todos de España, Sudamérica, no sé si podéis poner en el chat de la ciudad y el país, por ejemplo, para ver un poquito de dónde sois este año. Costa Rica, Cádiz, Barranquilla, vale, México, vale, Lima, vale. De acuerdo, lo que estáis, lo normal eso de, mira, hasta ya alguien de por aquí de Quito. Vale, perfecto. Lo normal, eso es lo habitual, eso que haya una parte de España y una parte de aquí de Sudamérica, bueno, o de Latinoamérica, México también. Vale, perfecto. Pues eso, simplemente
a nivel también es eso. No me importa que me escribáis a cualquier hora, y eso, por la diferencia horaria, os voy a contestar en horario de Ecuador. De acuerdo, igualmente es eso, si escribís algún día algún correo, algún mensaje, es eso. Es porque por las horas de diferencia. Sobre todo la gente que está en España. Porque estamos en este lado, pues más o menos hay veces diferencias, pero no es tan grande con España. A veces hay 1 hora, 2 horas, depende del país. Vale. Entremos un poquito más en los contenidos de la asignatura, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver? Eh, esta asignatura es de fundamentos, entonces vamos a ver eh, una pequeña introducción a todo lo que es tecnologías de Big Data. ¿De acuerdo? Vamos a ver cadenas de valor, áreas, toda la parte de modelado, ingesta, pero todo, digamos, es lo básico, el fundamento, ¿de acuerdo? Una pincelada de cada cosa. Esa es la idea de esta asignatura, que veáis una visión global y después durante el máster, las asignaturas más específicas, pues vais a ver todos estos temas con mucho más detalle. Machine Learning, pues Intelligent, perfiles, o sea, un poquito de todo sobre Big Data. Veremos toda la parte de también las fuentes de datos, Open Data, Internet of Things, web semántica, un poquito sobre este tema. También un poquito la parte de los flujos de datos, el volumen, la calidad, todos esos temas que hay que tener en cuenta, la privacidad de los datos. Toda la parte de estructura y tecnología de relación de datos útiles, ¿de acuerdo? Es eso, todo, o sea, en 7 sesiones que tenemos, y siendo la primera asignatura, eso todo es introductorio. Veremos a nivel general y después en cada asignatura pues entraréis en mucha más profundidad en cada uno de los temas. Veremos un poquito los beneficios y riesgos de las técnicas de datos masivos, criterios de calidad, un poquito de técnicas de rastreo y procesamiento, inyección de información, toda la parte de datos estructurados y no estructurados, también para que empezáis si no lo conocéis, pero empecéis a conocerlo, y también algunas técnicas de crawling o para obtener datos, en este caso de páginas web. ¿De acuerdo? A nivel global un poquito lo que veremos durante estas 7 sesiones. A nivel más de específico, de competencia, bueno, pues a nivel de fundamentos, la parte de técnicas y herramientas. En la actividad que vamos a hacer trabajaremos con Python y habrá que hacer unas pequeñas programaciones, ¿de acuerdo? No sé cómo, sé que muchos de vosotros habéis hecho ya los módulos introductorios para nivelaros, y la programación que se va a pedir en esta asignatura, primera asignatura, es relativamente básica, ¿de acuerdo? Si alguien no sabe programar o digamos, tiene el básico de programación, si no ha hecho que use todo ese material, igualmente eso, lo que vamos a hacer esta primera asignatura es a nivel básico, ¿no? Que entienda que un poquito cómo funciona un programa y haga pequeñas modificaciones en el código. Toda la parte de modelos de datos masivos, la parte sobre problemas, todo muy alto nivel. Bueno, los fundamentos que vamos a dar, sí que habrá alguna, sobre todo en el examen, alguna pregunta más de cómo aplicar, pero nos pediremos a nivel de detalle técnico, porque todavía, eso, siendo la primera asignatura y la que tenemos los diferentes temas, no podréis hacer, digamos, una solución para un caso real de arriba a abajo, pero sí empezar a tener un poquito la idea de cómo se pueden abordar esos tipos de temas. Toda la parte ética, legal, también lo hablaremos un poquito. Y bueno, con la actividad también se ve la parte de resultados. Haremos un dashboard, también relativamente simple por ser la primera asignatura, pero también empezaré a ver eso, como aquí tengo datos, cómo los proceso ligeramente o los pongo en algún tipo de repositorio, y cómo después de esos datos hago una visualización para mostrar resultados a la empresa, o en este caso al profesor por la actividad. ¿De acuerdo? Y bueno, y esto, aquí como el caso anterior, la solución óptima, pues eso, con lo que veamos en esta primera asignatura, pues eso, ver eso en la parte de
que hay que tener en cuenta y un poquito empezar a entender los detalles, sin llegar a eso a nivel muy bajo, muy técnico, porque eso todavía no habéis visto toda la teoría necesaria. Y bueno, tiene esa parte de resultado, bueno, esa parte de visualización, pues vinculada con el tema de los resultados. Vale. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo correcto? ¿Todo bien? Perfecto. Igualmente, bueno, somos, si no recuerdo mal, casi 90. eh, Tengo que revisarla exactamente, pero al final veo que estáis más o menos la mitad conectados. Si alguien ve la grabación a diferido posteriormente y tiene cualquier duda, bueno, que me escriba y la contesto en lo que pueda. Igualmente, los que estáis aquí presentes, si os sale una pregunta más tarde, también podéis hacerla por correo sin ningún tipo de problema. A nivel de planificación, bueno, aquí eh, hace un rato no me ha dado tiempo de actualizar la presentación. Ya Benjamín ha mandado el seminario. Luego os ha llegado ya la información del seminario. Se os ha llegado un correo de la coordinación de Big Data indicando que el día 27 a las 8 hay un seminario. ¿Vale? Pues eso justo está. Os copio aquí en el chat el texto inicial del correo. Entonces, bueno, esta sesión aquí que está planificada, tanto aquí en la lámina como en la guía que está en el aula, ahora cuando termine la clase la voy a actualizar y la voy a poner en la fecha correcta. No teníamos todavía la fecha exacta, bueno, pues, al final hemos podido moverla un poquito más para adelante. ¿De acuerdo? Entonces, el próximo lunes tendríamos la sesión de 6 a 8 y a las 8 tendríais el seminario. ¿De acuerdo? Después tenemos clases lunes y miércoles. Esta semana, por como iniciaste el lunes con la bienvenida de Benjamín, solo tenemos miércoles. Y eh, creo que sí. Sí, sí, aquí lo pone en el correo. Así como cuestión de la grabación, sí, va a quedar grabado. A ver, ¿hay algún seminario en particular que a veces por temas de la empresa donde trabaja el ponente no nos dejan grabarla, pero esta sí? ¿De acuerdo? Pero si alguien no puede asistir en vivo, pues la va a poder ver grabada. Y además tenéis que verla grabada en breve porque hay una actividad que es una serie de preguntas sobre ese mismo seminario. ¿De acuerdo? Por el mismo campus, unas preguntas que simplemente es ver el seminario y después contestarlas. ¿De acuerdo? Son preguntas rápidas, simplemente para verificar que habéis asistido y que habéis entendido lo que se comentó en el seminario. ¿De acuerdo? Bueno, aparte de eso, que lo voy a mover, lo demás de eso. Igualmente, aquí los temas, tanto en la guía como acá, pues están puestos eso, día por día. Si por algo lo que sea algún día podemos avanzar un poquito más, lo haremos. A mí siempre me gusta dejar a un espacio libre para dudas, sobre todo de la actividad, del proyecto. Entonces, bueno, pues si podemos ir un poquito más rápido y avanzarlo, pues lo avanzamos. Si no, no pasa nada. ¿De acuerdo? Igualmente, si hay dudas sobre la actividad, pues también las veremos durante la sesión 3, por ejemplo. ¿De acuerdo? Si, por mucho que esté planificado el tema 2, si hay alguna duda importante, pues le dedicamos 5 o 10 minutos, la resolvemos y seguimos. Pero bueno, eso es una planificación. Como toda planificación, pues puede tener pequeñas variaciones. Lo que sí que no puede cambiar las fechas es el examen y sobre todo lo que es o sea, la fecha del examen son las... Uy, espera un segundo que está sobreescribiendo lo que no es. Aquí. Las fechas de examen sí que son inamovibles, ¿de acuerdo? Tenemos una primera convocatoria
cuando terminamos, el 17 de noviembre, y después una segunda convocatoria el 23 de marzo. ¿De acuerdo? En ambos días hay dos franjas. Podéis hacer el examen de 12 a 2, hora de España, o de 6 a 8. ¿De acuerdo? Y bueno, ahora esas son las horarios disponibles. Solo en caso justificado de enfermedad médica con un respectivo justificante médico se puede cambiar esa fecha, ¿de acuerdo? Bueno, o que pase alguna cosa, pues si no hay una justificación eh, formal, esas fechas son inamovibles de examen, ¿de acuerdo? Y después está todo lo que es la parte de las actividades que se pueden entregar hasta máximo el día antes del examen, ya sea en primera o en segunda convocatoria. ¿De acuerdo? Y ahí hay un problema, bueno, una particularidad, que es que hay todo lo que es el foro y la evaluación continua del seminario solo se puede hacer en primera convocatoria. ¿De acuerdo? Que es lo que pone acá. Entonces, aunque la segunda convocatoria sí que se puede entregar la actividad del proyecto, que es más grande, pero lo otro hay que verlo entregado en primera convocatoria. ¿De acuerdo? Igualmente, es eso, son las fechas que son inamovibles. Si hay esperemos que no pase nada, pero si hay algún motivo de peso justificado, se podría ver con la dirección del título si hay alguna excepción de entregar unos días más tarde. Pero igualmente, como tenemos que cerrar actas y así, por ejemplo, eh, si pasase, esperemos que no pase nada, pero si pasa alguna cosa, a veces uno puede dar un par de días más, una semana, pero igual llega un momento que no es posible postergar más tanto la entrega como de las actividades como del examen. ¿De acuerdo? Entonces tocaría ir a segunda convocatoria. Esperemos que no, que todo salga bien, que tú podáis ir a primera, pero esas son las condiciones. Adicionalmente, aquí la parte del foro debate, esa relación continua que es sobre ese pequeño examen, esas preguntas sobre el seminario, aquí hay una fecha recomendada, ¿de acuerdo? Pues veis, la fecha recomendada no es la fecha antes del examen, es mucho antes. Esa fecha recomendada es para que yo os pueda dar feedback, os pueda corregir, ¿de acuerdo? Y si hay cualquier inconveniente, pues solucionarlo, ¿de acuerdo? Claro, si entregáis el foro el último día antes del examen, pues no, ahí si hay cualquier cosa, pues aunque si detectamos que hay un problema, la nota no nos puede decir, mira, subió mal la aportación al foro, por favor vuelva a subir. No habrá tiempo y entonces, pues si la nota en vez de ser, no sé, un 7, un 8, un 10, pues será la que sea, quizás es un 5, ¿de acuerdo? Por eso la fecha es recomendada, ¿no? Para que si hay cualquier cosa, dé tiempo de corregirlo. No, la fecha final es la de acá, el día antes del examen, el 16 o el 22, en el caso del proyecto. Si entregáis el 4 de noviembre, a mí me da tiempo eso de revisar las aportaciones, puntuarlas y eso. Y si hay alguna cosa que está incorrecto, os puedo avisar y mira, y lo se puede corregir. Si lo entregáis eso el 16, pues del 16 a medianoche al 17, que es el día del examen, pues no da tiempo de corregir. ¿De acuerdo? La evaluación continua, esta fecha, como se ha avanzado un poco, seguramente se va a cambiar. Y la evaluación continua, la fecha es que tenéis 24 horas para contestar el examen. ¿De acuerdo? En cualquier momento de ese día os podéis conectar y contestar las preguntas. Pero no, eso ahora que ya tenemos la fecha definida, actualizo y también os avisaré con tiempo. Mira, el test sobre el seminario va a estar disponible, seguramente no será el 9, será un poquito antes, y tendréis 24 horas para contestar. ¿De acuerdo? El laboratorio es eso.
de la parte esta más de programación, del dashboard y así, que incluye la parte de más de laboratorio y la parte de resolución de problemas, por eso tiene un peso de 45%. La fecha es el último. Si alguien lo tiene listo antes y yo lo puedo revisar, pues ahí también se podría, en el caso que haya fallado alguna cosa, corregir. Si esperáis al último día, al último segundo para entregar, pues no me da tiempo de revisarlo y si hay cualquier cosa, pues ya tocaría ir en segunda convocatoria, por ejemplo. ¿Sí? En el caso de acá, vamos a usar MongoDB, ¿de acuerdo? Os diremos, si alguien no sabe cómo funciona MongoDB, lo explicaré en clase los conceptos básicos para que podáis hacer la actividad, también cómo se da de alta una cuenta, que es gratuita, y usaremos también Colab para trabajar con Python, ¿de acuerdo? Algún año hemos trabajado más en local, pero a veces da problemas porque la versión que tengo yo en local tiene justo una librería que vosotros no tenéis, o a la inversa, y da problemas. Entonces, los últimos años estamos trabajando con Colab para que todos tengamos la misma versión de Python en este caso, y así no de inconvenientes de versiones o de librerías. ¿Sí? Entonces, para esta asignatura en particular, eso como son Colab, que es gratuito. Bueno, si alguien tiene una versión profesional, también la puede usar, no pasa nada. Pero con la versión gratuita es suficiente. Y MongoDB, que también se puede crear una cuenta gratuita en la nube, pues usaremos MongoDB Atlas, que es un proveedor en la nube de MongoDB, es más que suficiente. Las actividades las tendremos el próximo miércoles. ¿El próximo miércoles? Sí, el próximo miércoles ya tendréis las actividades. Os vamos a dar un poquito primero de teoría, también un poquito de explicación de las cosas y el próximo miércoles ya tendréis disponibles las actividades. ¿De acuerdo? El manual de la asignatura, eso lo pone la gente de contenidos. Debería estar disponible. Si no lo han puesto, les reclamo, pero eso lo hace la gente de contenidos porque es un manual eh, que creó el profesor Horacio Cuna y lo suben ellos directamente. Si no está subido, lo... Vale. Lo reviso al terminar la clase. Ok. Y les reclamo. Si no, si por lo que sea no puede ser, porque ellos lo ponen en un sitio especial del aula, sino lo que hago es que tomo el del año pasado, que es un PDF, y os lo pongo en la parte de material del profesor. ¿De acuerdo? Mientras ellos suben el manual. Vale, espérate un segundo. Déjame revisar rápido a ver si... Vale, no, está... Ya deberíais poderlo... Vale. Vale, sí que lo habían subido, pero no lo habían puesto disponible. Ya eso sí que lo puedo cambiar yo. Ya os he puesto disponible tanto el manual como unos vídeos. ¿De acuerdo? En los vídeos se comentan algunas cosas. eh, algunos son un poquito ya viejitos, pero lo que se comenta en los vídeos sigue siendo interesante, por eso se siguen subiendo al campus. Sí, sí que lo habían subido, simplemente que no se había puesto automáticamente en visible. Ya lo he cambiado. Perfecto. Eh, ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre esto? Parte de evaluación. Vale, perfecto. Ah, bueno, me faltó aquí comentar que está puesto por escrito, pero el examen tiene diferentes bloques, ¿de acuerdo? Tiene una parte de preguntas teóricas, verdadero y falso, de selección. Tiene unas preguntas abiertas y tiene preguntas sobre las actividades, ¿de acuerdo? También preguntas abiertas
intentamos buscar algún artículo de prensa lo más reciente posible y en base a ese artículo de prensa os hacemos unas preguntas. Y las actividades igual, pues en base a la actividad hecha este año en la asignatura, pues hacemos alguna pregunta de cómo haríais algún cambio, cómo ampliaríais tal cosa, también relacionado con el laboratorio. Sí, la gente de soporte os da acceso al laboratorio, pero en este caso, en esta asignatura en particular, eh, ¿cómo es eso? Como usamos herramientas que son en línea y que además eso, si alguien no conoce cómo funciona, os lo explico rápidamente con dos láminas el día que toque, cómo uno se crea una cuenta de Colab o de MongoDB Atlas, no hace falta el laboratorio, ¿de acuerdo? Y los artículos de prensa, a veces es de algún periódico y a veces también usamos a veces de, por ejemplo, el banco del BBVA. El BBVA tiene una división de Big Data y a veces publican artículos interesantes y los usamos, ¿de acuerdo? Pues eso, siempre, como eso lo hacemos literalmente en la misma semana antes del examen, vemos que ha salido, porque la idea es que sea algo actual, que tenga eso, tenga una semana, como máximo 2 semanas de antigüedad, pues buscamos eso, qué noticias han salido en la prensa, qué noticias han salido eso de bancos, alguna consultora, y si vemos alguno que encaja en la asignatura, pues ese lo usamos para hacer esas preguntas. ¿De acuerdo? Son artículos en castellano, ¿de acuerdo? Y bueno, depende del año. No sé, algún año, algún artículo de cómo aplicar Big Data en deporte, porque resulta que un equipo de la Liga Española está usando Big Data en el deporte. Eso, el del VBA, a veces el uso de las tarjetas para tal cosa. Eh, a veces hasta alguna noticia oficial del gobierno porque ha cambiado alguna cosa. Eso, buscamos algo reciente relacionado con la asignatura y os ponemos eso para, tenéis que leerlo durante el examen, son artículos relativamente cortos y contestar unas preguntas sobre los mismos. No, no es escribir los artículos, es, ok, el artículo habla de Big Data en alguno de sus aspectos que veremos durante esta asignatura y tenéis que, el artículo más la teoría de la asignatura, contestar alguna pregunta. A veces son cosas de ética, a veces ha habido algún año que reportan una solución y se nota que esa solución, con lo poco que vais a ver esta asignatura, no está bien planteada, pues os pedimos que le encuentres esa solución que están planteando esta consultora. Entonces, bueno, pues a veces es evidente que esa solución no es la mejor para ese caso. Pues tenéis en cuenta cómo se vio en clase, el uso de tal herramienta no es correcto, tal cosa. O se tiene un problema de calidad de datos, depende del año. ¿De acuerdo? O sea, es reflexionar del artículo con lo que se ve en clase y dar vuestra respuesta. Vale. No sé si tenéis alguna... Y bueno, son preguntas abiertas, eso simplemente... las opiniones no se puntúan en 0 o 10, lo que se puntúa es que esté bien razonado. A veces alguien sobre la misma noticia opina que eso es un desastre y lo argumenta bien. Y gente dice, no, considero que sí que es la ideal por esto, esto y esto. Bueno, si los argumentos que habéis utilizado son correctos, eso es lo que valoramos, ¿de acuerdo? La parte más de opinión, eh, o a veces son cosas de ética o de eso de, bueno, pues ahí no valoramos esa parte porque esa parte es muy personal, pero sí que cómo justificáis esa postura. Y ahí es donde sacáis los puntos de la pregunta. ¿Sí? Eh, lo que es el examen, os van a dar un material, un curso que es de la parte de Small, ¿de acuerdo? Que es la herramienta para asegurar que el que está delante del ordenador sois vosotros y no es un vecino o un amigo. Y también para la parte de que no estéis usando alguna herramienta que sea indebida, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en esta asignatura particular, como tenemos eso, los artículos, pues eh, podéis abrir una página web con el artículo, pues no podéis abrir, no sé, el Google para hacer una búsqueda, ¿de acuerdo? Esa herramienta os va a llegar una notificación de que la instaléis, si no lo habéis instalado ya.
hay un examen de pruebas, hay toda una serie que tenéis que verificar con tiempo, ¿de acuerdo? Porque si os da cualquier problema al día del examen, si es porque no se ha instalado a tiempo la herramienta, pues no se puede hacer el examen. Es la manera de asegurar eso, que el examen sois vosotros y que además todos tenemos las mismas reglas y las mismas condiciones para hacerlo. Nadie que usa alguna ayuda que no esté permitida. Vale. Otro detalle importante respecto al examen. El examen tiene dos franjas, ¿de acuerdo? De 12 a 2 y de 6 a 8. Los exámenes son de dificultad más o menos equivalente, pero son diferentes. Y tenéis que elegir una franja o la otra. No podéis ir a las dos franjas, ¿de acuerdo? O sea, si no os presentáis ni a una ni a la otra, pues no os habéis presentado, tenéis uno presentado en el examen. Podéis ir a la de la mañana o a la de la tarde, entonces, bueno, se valora el examen, pero si vais a la mañana y a la de la tarde, se considera un 0, ¿de acuerdo? No podéis, voy a la mañana, me salió mal el examen, voy al examen de la tarde. Tenéis que decidir cuál de los dos podéis asistir y ir a solo uno de ellos. ¿Sí? Eso queda claro, que no se puede ir a los dos a la vez. Eso tanto en primera como en segunda convocatoria. Tenéis que elegir a cuál de los dos vais. En esta asignatura y en todas, ¿no? El hecho de eso que... Vale. El hecho de que os aparezca en el campus, porque nosotros no podemos bloquear en el campus de que si habéis hecho ya el primero, no podéis hacer el segundo. Entonces os va a aparecer a las 12 y después a las 6 os va a aparecer también disponible el otro examen. Pues si ya lo habéis hecho a las 12, pues no, simplemente no entréis. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, a nivel de calendario, en nuestro caso, este año no tenemos ningún festivo que nos afecte. Bueno, solamente eso, el lunes, que fue la bienvenida, pero tenemos eso, clase lunes y miércoles. ¿De acuerdo? Y después del 17, que es el siguiente lunes, ya el examen. Y después, si a alguien por lo que sea, en primera convocatoria no le da tiempo de entregar la actividad, o el examen le va mal, o simplemente no le da tiempo de estudiar y dicen, no es que no me la juego porque sé que voy a suspender el examen, me voy a segunda convocatoria. La segunda convocatoria es el 23 de marzo. ¿De acuerdo? La nota que se puede sacar tanto en primera como en segunda convocatoria es la misma, o sea, si hacéis las cosas correctamente, puedes sacar un 10 independientemente de qué convocatoria os presentéis. Simplemente eso, acordaos que lo que es foro y la actividad sobre el seminario solo se puede hacer en primera convocatoria. ¿Sí? ¿Eso queda claro? Entiendo que sí. Después, aquí un poquito lo mismo, más detallado. El portafolio, la ponderación de las actividades es 60%. Con eso, con un peso importante en esa actividad que combina eso, un poco de Python, un poco de MongoDB, datos, un dataset más o menos grande para hacer las primeras aproximaciones. Eso vale con el 5%, el foro y la actividad de evaluación. Después el examen vale el 40%. Exacto. Y eso es importante, lo comenta Roger, o Roger, pues no sé, que es indispensable aprobar ambas cosas. ¿De acuerdo? Eso por normativa, por mucho que saquéis un 10 en el examen, si sacáis un 4 de media en el portafolio, no podéis aprobar. Y al inverso también, si sacáis un 10 en el portafolio, en todas las actividades, en el foro, en el seminario, y sacáis después en el examen un 4,5, tampoco podéis aprobar. ¿De acuerdo? Para que se pueda hacer la media, hay que aprobar ambas partes. En el caso de segunda convocatoria, como no se puede hacer el foro ni la actualización del seminario, bueno, pues si
en su momento habéis sacado un 6 y un 8, esa nota se os suma se obtiene en segunda convocatoria. Si no la habéis realizado en segunda convocatoria, perdón, en primera convocatoria, la nota es 0. Igualmente eso, como la actividad tiene más peso, si alguien por lo que sea no hace estas dos, bueno, perderá un 15%, pero puede seguir aprobando la parte de portafolio. ¿Sí? ¿Queda claro? Y aquí os lo pongo a nivel más, si queréis, en plan tabla. Si se aprueba el portafolio y se aprueba el examen, bueno, la nota es aprobado y se hace la media del 60-40, ¿de acuerdo? Si el portafolio se aprueba o hasta se suspende, da igual el caso, pero el examen no se presenta, la nota es no presentado, ¿de acuerdo? El examen, por mucho que habéis sacado eso un 10, si no os presentáis el examen, en acta saldrá no presentado. Si aprobáis portafolio, suspendéis el examen, es suspenso, al inverso también, suspendido y aprobado, suspenso. Si no presentáis el portafolio, pero sí que os presentáis el examen, la nota es suspenso, ¿de acuerdo? Lo que marca el no presentado es el examen. Y bueno, y después de eso, si aprobáis ambas partes, se hace la media y si no, pues no se hace. O sea, no son el portafolio se hace durante el curso, hasta el día antes del examen, y el examen, entre comillas, es independiente, pero al mismo tiempo, dentro del examen hay preguntas sobre el portafolio. Ah, vale, de acuerdo. Sí, si, por ejemplo, es eso, si ahora veis que no, no estáis preparados para el examen, podéis decidir no presentaros y proseguir a hacer las actividades. No hay problema. Y al inverso también, si alguien se presenta en primera convocatoria solo el examen y lo aprueba, entonces en segunda convocatoria solo tenía que entregar la actividad del proyecto. ¿De acuerdo? Pero eso sí, si alguien quiere hacer eso, lo que es el foro y el seminario es que lo haga en primera convocatoria, si no va a perder ese 15%. Igualmente es eso, las notas yo las muevo de primera a segunda convocatoria para considerárselo. Vale, listo. Un punto, bueno, que supongo que todos, además en el mismo campus tenéis un curso sobre el uso de la IA. Ah, no, vale, eso también es importante. Espérate, vuelvo para atrás. Lo comenta Cristina. Tenéis 4 convocatorias máximas, si no recuerdo mal. Eso lo comentaría, supongo, Benjamín el lunes. Me acuerdo si no lo han cambiado, son 4 convocatorias. Y lo que determina si gastas o no gastas convocatoria es presentarse el examen. Si la nota es un no presentado, que es no ir al examen, no gastas convocatoria. ¿De acuerdo? Si bueno, en este caso la pregunta sería eso, que no se gasta porque es eso, no presentas el examen, no gastas convocatoria. Y ya para ir terminando esta parte más introductoria, toda la parte de IA, ¿de acuerdo? Como os comentaba, en el mismo campus hay un curso de IA con Google. Tenéis hasta cómo usar eso, el Notebook LM, el Gemini. Seguramente más de uno de vosotros tiene el Copilot o el ChatGPT o cualquiera de las útiles herramientas que hay de inteligencia artificial. Se pueden usar durante el curso, ¿de acuerdo? Eso sí, si la usáis, tenéis que decir, he usado, no sé, Copilot para ayudarme a corregir el código de la actividad. Simplemente ponéis esa frase, es más que suficiente. O he usado el ChatGPT para poner más bonito y más compacto mi aportación al foro. ¿De acuerdo? Pues si se puede usar, simplemente tenéis que reportar. O he usado Notebook LM para... porque la parte del foro, que no he entrado en detalle,
os vamos a compartir unos artículos sobre Big Data, de investigación. Va a haber varios PDFs y sobre ellos tendréis que hacer una aportación. Hay de finanzas, de agricultura, de medicina. Necesitamos que sean variados los temas, elegís los que más os gusten, os los leéis y en base a lo que habéis leído hacéis una aportación en el foro. ¿De acuerdo? O bueno, o simplemente he usado ChatGPT para traducir el artículo. Los artículos, la mayoría de ellos, por no decir todos, están en inglés, porque eh, en informática y en Big Data también, las cosas más novedosas se publican en inglés. Es muy raro conseguir algo que esté en portugués o en español y que sea novedoso. ¿De acuerdo? Todos los artículos así más de investigación están casi todos, por no decir todos, en inglés. Pues bueno, he utilizado Gemini para traducir partes del artículo que no entendía. Pues ya está. Y ese es vuestro uso de la IA. ¿De acuerdo? Se puede usar, no hay inconveniente, pero hay que indicarlo y no pasa nada, pues indicáis eso, usar tal herramienta para tal cosa. Con eso es más que suficiente en esta asignatura, ¿de acuerdo? Hay algún profesor que a veces os pide, no, yo quiero que también me pongáis el prompt que habéis utilizado para tal cosa. Aquí, aquí en principio no hace falta, ¿de acuerdo? Lo que sí que está prohibido es durante el examen, ¿de acuerdo? La herramienta Small, entre otras cosas, eso, que verifica que seáis vosotros, verifica qué software estáis ejecutando, si detecta que tenéis cualquier herramienta o asistente de IA activado durante el examen, pues el examen se anula. ¿De acuerdo? Es más, si se hace un uso malintencionado, pues puede llegar hasta abrir un expediente de expulsión del máster por incumplimiento de la normativa de evaluación. ¿De acuerdo? Eso, durante las actividades, para traducir, para pulir el texto. Si en el código sale algún error y usáis alguna herramienta de estas para ayudaros a corregir el error del código, se puede usar sin problemas, lo indicáis y no pasa nada. Durante el examen sí que no se puede utilizar de ninguna manera. ¿Sí? Que eso queda bien claro. Igualmente, antes del examen os mandaré un recordatorio indicando qué podéis y qué no podéis usar. Básicamente, para eso. Solo podéis ver todo el campus, el examen y los artículos que te pondremos la URL dentro del examen. Y algún año, si la URL es un poquito especial, a veces lo que hacemos es que subimos el PDF y os podéis bajar el PDF durante el examen para responder la pregunta. Pero lo que ponga ahí. Si durante el examen habéis un PDF con apuntes, pues no está permitido. Si durante el examen usáis el Teams, tampoco está permitido ese tipo de cosas. Pero igualmente es eso. Un par de días antes del examen os mandaré un anuncio con todos esos detalles de qué se puede y qué no se puede utilizar durante el mismo. Vale, pues si no tenéis ninguna pregunta, ninguna duda, podríamos empezar ya con la teoría. No sé si queda alguna cosa que queráis preguntar. ¿O todo claro hasta ahora? ¿Todo claro? Vale, perfecto. Pues nada, cualquier cosa, tanto vosotros como los que vean en diferido, me podéis escribir un correo y sobre todo eso, lo que os comentaba al principio. Acordaros de poner el código de la asignatura porque si no a veces me vuelvo loco para saber de cuál es la asignatura. No, la clase es de 6 a 8. En el calendario sale de 8 a 10. La de 8 a 10 es el grupo B. En este grupo A es de 6 a 8. Pues sale en el calendario la fuera de horario. Los demás tenemos sale una sesión a las 8.
hacer. Dame un segundo. No, es de 8 a 10. Pero la sesión de hoy o los demás días. Todas. Lo hablo con, lo hablo con soporte porque os vais a ver, a mí me sale, sobre todo los que también estáis en Sudamérica, bueno, en Sudamérica no, en cualquier otro país que no sea España peninsular. Si estáis en Canarias, nos va a pasar lo mismo. Eh, el campus automáticamente te ajusta a la zona, al uso horario que estés, ¿de acuerdo? A mí me sale la sesión de hoy de 11 a 1, que equivale a de 6 a 8 en España. Y la semana que viene, bueno, el miércoles y el lunes, ya de 12 a 2, porque con el cambio de horario de España son 6 horas. Y las videoconferencias, pues, quizás vosotros lo veis un poquito diferente porque esta es la vista del profesor, ¿de acuerdo? Pero las videoconferencias también están, también con el uso horario local de aquí, que es de, en este caso la de hoy, que es de eso de 11 a 1, y las demás ya de 12 a 2, que corresponde a eso. Vale, Gemma sí que las ve de 6 a 8. Y pues no sé por qué vosotros. Deja ver si pongo la vista de estudiante. A ver. Se supone que esto es lo que veis vosotros. No es exactamente lo mismo. A ver si por alguna razón. eh, no. En principio. Sí, estoy compartiendo pantalla. ¿No veis mi pantalla? Sí, vale. Si alguien lo ve, ya voy a hablar con soporte, porque es eso, yo lo veo en mi uso horario local, que equivale a eso, de 6 a 8 en España, tanto lo que es el calendario como lo que son las videoconferencias. Ya les pido que desde soporte me revisen de que no sea un error de configuración. Y si me dicen que no, os lo comento. Entonces puede ser que sea error de vuestro usuario de campus, que tenga alguna cosa al revés, pero me parece extraño de que yo veo una cosa, además con la simulación de estudiante vea lo mismo y vosotros veáis una cosa diferente. ¿Vale? En la página principal, vale, en la página principal de la view. Vale, pero puede ser que os salga del grupo B. Si os fijáis aquí arriba, en el nombre de la asignatura, esto es el código de la asignatura, el 10 significa que es de octubre y la A significa que es grupo A. Pone grupo A. Lo hablo con soporte y os lo comento. eh, y os lo comento. Porque no sé qué está pasando ahí que. Sí, al principio eso todo es grupo A, bueno, que estáis viendo por algún tipo de error también el grupo B, pero en principio eso es lo que. Ahí no sé si puedes hablarlo con matrícula, que te puedan cambiar al grupo B. Están los grupos más o menos llenos los dos. Supongo que si hay alguien del grupo B que le vaya mejor el otro horario, pues podrían intercambiar a Alejandro. Pero no sé si es posible. ¿Vale? Eh, bueno, lo vemos, es eso, lo veo con
con soporte porque estáis viendo ambas cosas. ¿De acuerdo? Porque no debería ser así. Y bueno, aquí la cantidad sois 93 estudiantes. No sé cómo está el grupo B. Están llenos, supongo que estará más o menos igual que el lleno que este. Eso, si hay posibilidad, pues pueden cambiar entre el grupo y el otro, eh, pero no estoy ahí seguro de que sea posible en todos los casos. Listo. ¿Alguna cosita más? Eso lo anoto para hablar con soporte, porque veis también otra clase del mismo grupo más tarde. Todo lo demás, todo correcto. Sí, iniciamos teoría. Vemos el tema 1, un poquito de... Ok, Roland. Puede ser, el lunes con el problema que hubo a nivel mundial de Amazon Web Services nos afectó porque por debajo el campus está, o sea, por debajo el core está sobre Amazon Web Services. No sé si puede ser que alguna cosa que se haya quedado desconfigurado. Antes lo comento y lo comentamos en clase, o si es algo más urgente os mando un anuncio para corregirlo. Vale, listo. Entonces vamos a empezar con el tema 1 y bueno, el tema 1 no le he subido todavía al campus porque depende de hasta dónde lleguemos, ¿de acuerdo? Si llegamos hasta la parte 2, pues os subiré el 1 y el 2. Si llegamos solo hasta la parte 1, pues la parte 1, hasta donde lleguemos. Siempre después de la clase, aparte de la grabación, tendréis el PDF, igual que cuando hablemos de la actividad, pues tendréis el PDF de la actividad, el código de ejemplo, el dataset en el campus, o si no está en el campus, de dónde bajarlo, ¿de acuerdo? Todo el material que hablemos en clase, pues lo tenéis ahí compartido. ¿Qué vamos a ver en este primer tema? Toda la parte de introducción, ¿de acuerdo? Veremos qué es Big Data, veremos la cadena de valor y áreas de Big Data, definiciones y después perfiles profesionales, ¿de acuerdo? Normalmente, bueno, antes se me las subo después, porque hay veces que si detectamos un error lo corrijo, o sea, a veces me da tiempo de hacer un poquito más, un poquito menos, también ajusto. Pero bueno, subiríamos, entre comillas, el borrador y en el caso que haya cualquier cambio, después lo actualizo y subo la versión definitiva. Intentaré subirlo, es eso, aunque sea el borrador antes de la clase. Perfecto. Empecemos un poquito sobre qué es Big Data. Y para ver esta parte, quiero ver un poquito qué opináis vosotros de qué es Big Data. No sé si habéis utilizado alguna vez la herramienta Menti o Mentimeter. Podéis escanear con el teléfono el código QR o si no, con la URL, que si me deja copiarla, os la pongo por el chat. Un segundo, no me está dejando copiar. Un momento, que no me deja copiarla. Os va a salir una página en la cual tenéis que poner de forma breve qué es para vosotros Big Data. ¿De acuerdo? ¿Os está funcionando la URL o el QR con el teléfono? Vale, listo.
Voy a cambiar. Para que veamos en directo. Después, cuando termine la clase, también esto me lo bajo y lo copio en el PDF. Por eso también el PDF de hoy no estaba subido, porque estas aportaciones son las incorporo y os subo la información de esto. Los que veáis esto en diferido, se puede participar hasta una cierta cantidad de horas después de la clase. Llega un momento que deja de estar disponible. ¿De acuerdo? Si participáis esta noche, no sé si esta mañana, quizás os deje, pero más tarde ahí nos va a dejar. ¿De acuerdo? Vale. Vale. Sí se ve el rato. Perfecto. Bueno, está bien. Bueno, algunas más. Eso, obtención de grandes cantidades de datos para obtener valor a partir de ello. Bueno, aquí ya bastante completo. Ya es eso. Obtención, tratamiento, análisis de grandes cantidades y además para obtener valor. ¿De acuerdo? Recopilación, análisis, correcto. Datos muy grandes para tratarlos. Datos masivos, procedente de análisis. Vale. De cantidades, volumen. Vale, aquí hay una cosa bien importante que veremos también más adelante, que los programas, digamos, tradicionales no pueden procesar ese gran volumen de datos. Entonces, de manera que no se puede analizar con cualquier programa. Eso también es una cosa importante de Big Data. La parte de valor se repite aquí. Base de datos grandes, ok. Gestionar grandes volúmenes con software especializado, exactamente. Vale, veo que en general tenéis una buena... Sí, o sea, conocéis lo básico, masivo, perfecto. Manejar grandes volúmenes, datos con grandes complejos, variados también es importante, que la variedad, que los datos no son homogéneos, son heterogéneos en casi todos los proyectos de Big Data. Los métodos específicos, eso es la parte de valor. Perfecto. Sí. Entre todos, eso es lo que vamos a ver ahora en las siguientes láminas de la parte más formal, pero sí, vais muy bien encaminados todos con las definiciones. Datos relevantes, atender mejor el proceso. Vale. También aquí es otra cosa importante, también la velocidad, no solo el valor, la variedad, también la velocidad de los datos. Eso está relacionado, que también lo veremos en su momento, con las Vs de Big Data. Es importante la velocidad que se procesan los datos. ¿De acuerdo? Tenemos masivo, gestión, vale. Grandes volúmenes. Vale. La parte de formatos, ok. La parte, bueno, no estructurados. Entonces lo veremos, esa pequeña diferencia que tiene el Big Data, eso que podemos dar datos, digamos, tradicionales, que son los estructurados, y los no estructurados o los semi-estructurados también. Para distintas fuentes, sí que podemos tener datos de sensores o humanos, pues en una red social. Perfecto. Aquí ya lo comentaba hace un rato. La parte de las tres Vs de Big Data: volumen, velocidad y variedad. Vale. Aquí todo ya más el proceso, preparación, limpieza, vale, procesamiento, generación de valor. Perfecto.
volúmenes, cantidad, punto complejo. Se repite valor. Vale, perfecto. Sí, todos estáis de acuerdo con todas las aportaciones de los compañeros. No sé si habéis visto alguna cosa que dijes, eso no me suena, pero así, de manera rápida, con la pantalla que tengo aquí al lado, que lo estoy viendo, todos están bien encaminados, todos están correctos y entre ellos se complementan con esos diferentes detalles. Vale, aquí también la parte más del perfil de ingeniero, que es perfecto. Sí, todos estáis de acuerdo con las aportaciones de los compañeros. ¿Habéis visto alguna cosa que no os convenza? ¿Os, os parecen todas correctas? Sí, pues eso, ahora eso lo voy a subir y ahora también más adelante en las láminas pues tengo las definiciones más formales o más académicas de esto. Vale. Si pasáis a la segunda parte, aquí os pido simplemente una palabra, ¿de acuerdo? ¿De qué es Big Data para vosotros? Podéis, y os debería dejar poner más de, o sea, una palabra, no sé, valor, volumen, eh, cantidad, datos, actualidad, ¿de acuerdo? O sea, una palabra ¿con qué relacionáis Big Data? ¿Vale? Masividad, ¿vale? Por la parte de análisis, procesos, perfecto. Datos, información. Vale. Vale. Igual que en el caso anterior, si alguien ve esto en los próximos días, puede comentar. Sí, Eduardo, adelante. No te escuchamos. Eso no lo he comentado. Podéis intervenir tanto por el chat como levantando la mano con el micrófono o poniendo la cámara si queréis, ¿de acuerdo? En cualquier momento me paráis. Bueno, a veces, si a veces le pasa, pero en general eso soporta en principio hasta varios usuarios concurrentes para que os subáis. Pero bueno, como en el caso anterior, eso a nivel más de una sola palabra, pues sí, de la parte de eso, bueno, datos como la parte de análisis es importante y bueno, la parte de eso, volumen, velocidad, masivos es importante. Igualmente es eso, todas las demás, bueno, versatilidad, streaming, tecnología, técnicas, gestión, programación, bueno, todos son también relacionados. Es eso, si queréis terminar de participar los que nos faltan, o eso, o alguien ve esto hasta mañana, puede participar. Si alguien tarda más días en ver la sesión, pues eso, llega un momento que no deja hacer más aportaciones. ¿De acuerdo? Vale, perfecto. Todos estamos también aquí de acuerdo con las palabras que han salido. Bueno, hay algunas que hasta habéis puesto, las que son más grandes es porque más de uno ha puesto esa misma palabra y entonces le da eh, más tamaño. ¿De acuerdo? Pero estamos todos de acuerdo con que todo eso son palabras relacionadas con Big Data, que definen qué es Big Data. ¿Sí? Vale. Entonces vamos a pasar a las láminas y ver un poquito más a nivel de definiciones formales. Y a mí me gusta empezar
con esta imagen, porque tiene muchas de las cosas que acabáis de poner vosotros en el Menti, que es un iceberg, ¿no? Bueno, un iceberg en general uno lo relaciona con algo grande, gigantesco, ¿de acuerdo? Esa parte de volumen, de complejidad, de monstruosidad que es el Big Data. Y aparte tiene otra parte que también me ayuda mucho y que empieza a verlo de manera visual, ¿no? El iceberg tiene una característica, que uno, desde la superficie del mar, ve solo una pequeña parte. Pero la parte que está sumergida bajo el mar es mucho más grande la parte que se ve por encima. Eso está relacionado con la parte que habéis puesto vosotros del valor. ¿Qué hacemos con mi datos? Si tenemos datos masivos, muy grandes, con técnicas, entre comillas, tradicionales, uno podría así verlos, pero solo verías la parte que está por encima del agua. Te hacen falta todas esas herramientas especializadas de Big Data para ser capaz de ver todo lo que está por debajo y que te aporte valor a la empresa. ¿De acuerdo? Por eso a mí me gusta esta imagen, ¿no? Porque es, no sé, la parte masiva y aparte de eso, el hecho de que gracias a Big Data podemos sacarle provecho y visualizar esta parte que no se ve en este caso del iceberg o en el caso de la empresa o la organización de los datos. Me parece una manera muy visual eso de ver qué es Big Data. No sé si coincidís conmigo, ¿os parece correcto el símil? Esa imagen, eso, algo masivo y además eso nos permite sacarle lo que no está en la superficie. Por eso, a nivel visual, creo que es una buena imagen para recordar de una qué es lo que es Big Data. Vale. Entremos más en detalle. No sé si alguno de vosotros sigue a Chema Alonso. ¿Os suena? ¿No? Algunos sí, algunos no. Bueno, es un hacker de sombrero blanco, trabaja en Telefónica y tiene algunas charlas interesantes. Eh, es seguramente con otro profesor lo voy a hablar, es muy probable que os compartamos alguna de sus charlas, porque una cosa que ha pasado en los años recientes es que toda la explosión que ha habido de la IA, una pata fundamental es toda la parte de Big Data. ¿Por qué? Porque hace unos años empezamos a tener mucha información. Y además esa información ha sido a nivel logarítmico. O sea, hemos empezado a guardar mucha más información, a tener muchos sensores. Hoy en día cualquiera de nosotros tiene encima de su cuerpo al menos un móvil inteligente, que el cual tiene un montón de sensores, que son datos. Cuando navegamos en una red social o estamos en nuestra casa viendo una película en cualquier plataforma de streaming, estamos generando una cantidad de datos importantísima de qué vemos, en qué momento lo vemos, cuándo lo paramos. O sea, y bueno, hasta si estamos, no sé, en TikTok, con qué velocidad pasamos al siguiente video. Todo eso son datos y eso es una barbaridad lo que en los últimos años hemos empezado a recoger. También toda la parte de sensores. eh, Hace unos años, eso lo comentaba de la parte de investigación, tener sensores para la parte médica era muy complicado. Hoy en día, un reloj inteligente te puede ayudar en muchas cosas. A veces te miden pulsación, te miden nivel de oxígeno en sangre. O sea, a nivel de agricultura también es mucho fácil poner un sensor en un campo, son baratos, se pueden comunicar eh, con tu servidor central, usando tecnologías de redes de bajo consumo. Puedes utilizar drones para hacer mapeos de tu cultivo y sacar información a partir de imágenes. O sea, todo eso ha ido incorporando eso, que cada día generemos muchos más datos que hace 4 días para atrás y además eso a nivel exponencial, o sea, que la cantidad de información que generamos ha ido creciendo.
En paralelo también con esto, también lo comenta Chema en algunas de sus charlas, bueno, aparte de poder generar, porque tenemos todos esos dispositivos nuevos que generan mucha información, también las empresas, toda la parte que es todo cosas que eran antes manuales, hoy en día, aunque seas una empresa pequeña, tienes todo automatizado, entonces tienes facturación, clientes, tienes toda la información, el almacén, la fábrica, las fábricas, tienes sensores en las máquinas, o sea, todo eso es información que va entrando y que podemos utilizar para Big Data, ¿de acuerdo? Depende de lo que queramos hacer. Y también eso, tenemos toda esa información que tenemos disponible y en paralelo también la capacidad de procesamiento de esa información ha ido aumentando también de manera exponencial, ¿de acuerdo? Con herramientas especializadas, servicios en la nube, que a veces fallan como el lunes y eso es un desastre, pero eh, tenemos todo un conjunto de hardware, software y de datos que no teníamos hace 2 días. Sí, no sé quién quería intervenir. Adelante. No, no veo quién es el que ha levantado la mano. ¿O ha sido por error? No sé si tenéis alguna pregunta, alguna duda. No, seguimos. Eh, a nivel de empresa, bueno, esa es una proyección ya un poquito vieja. Hay proyecciones más actualizadas, pero estos informes, los de hace unos años están disponibles, los nuevos, que ha aumentado más de lo que habían previsto, pero no lo puedo poner porque tienen copyright, ¿de acuerdo? Pero bueno, la curva sigue siendo la misma. La evolución de la cantidad de información que se está generando es brutal y es eso. Y va creciendo cada año más que el anterior y a un ritmo desenfrenado. Otra cosa importante que no teníamos hace unos años, si os fijáis aquí, era residual hace 10 años, hoy en día ya empieza a ocupar y, bueno, y cada vez más todo lo que es perdón, todo lo que son datos en tiempo real o casi tiempo real. Todos esos sensores, todas las ciudades inteligentes que hoy en día tenemos, no solo el clima, sino tenemos los semáforos, tenemos el tráfico, cómo se mueve la gente con el GPS que tiene en su móvil y todo eso que en tiempo real, cada vez más eso está aumentando. O por ejemplo, no sé si alguno de vosotros vive en algún país que tengáis terremotos. Aquí en Ecuador hay de vez en cuando. Bueno, ayer hubo uno más o menos. Por ejemplo, Google tiene un servicio que te hace una prealerta de unos pocos segundos de cuándo va a haber un temblor. ¿Y en qué se basa eso? Pues que en tiempo real, si tú lo permites, tu teléfono está registrando con el acelerómetro eh, si hay o no hay movimientos. Al momento que detecta, no sé, en Guayaquil, que está a 150 kilómetros de acá más o menos, de donde yo vivo, si detectan que en Guayaquil mucha gente le empieza a temblar el teléfono, detecta que eso es un terremoto y los que estamos en la posible zona de influencia te avisa con ese pequeño margen de segundos, lo que tarda la onda sísmica en llegar a tu ciudad. Y bueno, pues esos segundos a veces te permiten eh, refugiarte o salir de la vivienda, o aunque sea poner debajo de la mesa, en el caso extremo de que... Pero tienes una preaviso con una pequeña antelación de que ha pasado eso. Eso gracias a que, bueno, que en tiempo real están viendo todos esos acelerómetros de un montón de teléfonos, que además lo pueden procesar también en tiempo casi real y en cuestión de milisegundos avisan a todo el mundo de que, bueno, que tengas precaución. ¿De acuerdo? Por desgracia, en los terremotos no se puede hacer mucho más de eso, pero preverlos con más tiempo. Hay investigaciones, pero todavía no hay ninguna que funcione. Ese tipo de cosas sí que, como mínimo, se te dan esos segundos extras de precaución. Y bueno, y esta curva de eso de tiempo real, pues va aumentando año tras año.
Además, con lo que comentaba hace un rato, también a nivel personal, cada persona hoy en día es que tenemos encima nuestro un montón de, bueno, encima nuestro o en nuestro coche, o en nuestro carro, o en la casa, en la cocina, o hasta a veces en la lavadora ya también tiene, se conecta con Wi-Fi a la nube, o tenemos una Alexa. O sea, cada vez tenemos más dispositivos que están conectados y que están generando interacciones, ¿de acuerdo? Datos. O sea, también eso, y sigue aumentando cada vez más, pues estamos todos interconectados y cada vez más tenemos más gadgets en casa que eso, se conectan, que hablan entre ellos y bueno, esos son más datos a sumar aquí en la ecuación. Y otra cosa interesante es la tendencia de que todo esté en la nube, ¿de acuerdo? Como os digo, esos datos son los datos más actualizados siguen la misma curva, ¿de acuerdo? Es eso que por temas de copyright no os lo puedo mostrar, pero es eso, la curva siguen siendo iguales, hasta un poquito más pronunciadas. Cada vez más eh, todo se va a estar poniendo en la nube, ¿de acuerdo? Por eso cuando pasa lo del lunes, que se cae, da igual que sea Microsoft o Google o Amazon, cuando se caen unos proveedores estos grandes de servicios en la nube, pues medio mundo tiene problemas. Porque todo el mundo tiene muchas cosas, no solo los datos, sino también a veces o sea, la parte de cálculo de las cosas. Vale. Os pongo aquí el documento, si lo queréis revisar, hay más gráficos. Es eso, aunque tenga ya unos años, todas esas previsiones se han cumplido y en la mayoría de casos se han sobrepasado. O sea, pero que veáis que la tendencia eso ha sido una locura los últimos 10 años. ¿Hasta aquí todo bien? Sí, vale, perfecto. Aquí un poquito para complementar lo que ya habéis puesto vosotros en la nube de palabras, bueno, que está relacionado con Big Data. Bueno, toda la parte de eso, de negocio, toda la parte, bueno, que si no tuviésemos internet o para interconectarnos, toda la parte de la parte social, toda la parte de todos los anuncios dirigidos, el hecho de que puedas segmentar y puedas hacer cosas que antes mandabas una lista de distribución masiva con la misma información, ahora puedes hacerlo mucho más específico, como se ha visto, por ejemplo, en las elecciones últimas, que eso que haces campaña electoral, pero mucho más focalizada. Todo eso gracias a las redes sociales, que tenemos Big Data, que tenemos esa persona es de tal tendencia y le mostramos tal cosa. Y bueno, y aparte si le añadimos la inteligencia artificial, que nos permite eso, que generar bajo demanda textos personalizados, pues es una locura lo que se puede conseguir hoy en día, ¿de acuerdo? Pero bueno, toda la parte, bueno, de aplicaciones, de consumos, todas esas cosas que van ayudando a eso, que Big Data hoy en día ya sea una cosa imprescindible en la mayoría de organizaciones. Vale. Bueno, y otra parte eh, es toda la parte, bueno, ok, si tenemos más datos, tenemos más potencia de cálculo, además podemos hacer cosas muy interesantes con ello, pero bueno, también hay otra parte importantísima que es el valor, ¿no? El valor, y en este caso monetario. Eh, También hay muchas inversiones, las empresas usan ese tipo de tecnologías porque básicamente lo que se quiere es mejorar los ingresos, ¿de acuerdo? Y los ingresos relacionados de forma directa con el uso de Big Data, pues no han parado de crecer en los últimos años, ¿de acuerdo? Bueno, y aquí
otra, en este caso en castellano, bueno, un poquito. Esto es de hace un par de años, que es lo que salieron más de palabra, pero toda la parte de datos que también han salido hoy, toda la parte de tecnología. En ese momento eran nuevas, hoy en día ya se han puesto solamente tecnologías actuales porque las usamos cada día. Una cosa que sí que ha salido cuando habéis hecho las definiciones, pero no salía en la parte de la nube de palabras, es la parte que son datos heterogéneos. Y bueno, todo lo demás, sí, la cantidad, el procesamiento, toda esa parte sí que ha salido este año. Vale. Vamos a hacer un poquito para atrás, un poquito de historia. Aunque parezca que esto, sí, en los últimos años ha despegado y bueno, y con la IA, pues eso, que se apoya mucho en Big Data, pues es imprescindible. Ya tiene sus años. Casi, bueno, casi 30 años es cuando empezó toda esta parte de qué es el Big Data, ¿no? Y de llamarlo como tal. Fue en el 97, uno de los primeras veces que se nombró en la NASA, y ahí empezaban a definir esas cosas importantes, ¿no? La parte del conjunto de datos, que además son bastante grandes, aquí muy grandes, bastante grandes, masivos. Esa es la importante, ¿no? Que tienes ese volumen. Aquí, bueno, aquí lo ponen en reducir las capacidades. Aquí la parte, eso se puede decir como supera. Es lo que te hace falta una herramienta especializada, o sea, con herramientas estándares que había en ese momento, llega un momento que no puedes manejar esa cantidad de información, ¿vale? Porque, bueno, aquí era más técnico, reducir las capacidades de la memoria principal, el disco o la parte remota, ¿de acuerdo? Y bueno, y a eso le pusieron el nombre de Big Data, ¿no? Cuando nos encontramos en esa situación, que tenemos muchos datos que superan las capacidades que tenía en ese momento, estábamos en un problema de Big Data. Y bueno, y en esa época, hasta cierto punto, después llega un momento que cuando aumenta el volumen, aumenta la necesidad del tiempo real, pues llega un momento que, aunque quieras más recursos, llega un momento que no puedes escalarlo, ¿de acuerdo? En esa época, bueno, ponías una máquina más potente o ponías un clúster, podías ir escalando. Llega un momento que eso que tienes que decir, bueno, hasta aquí llego, no es tiempo real, es casi tiempo real, hay datos que tengo que perderlos porque no soy capaz de ingerirlos. Hoy en día eso, llega un momento que aunque tengas más recursos, pues tienes que ponerle un límite. Bueno, no sé que tengas recursos infinitos y aún así llega un momento que con tanta información que tenemos es casi, bueno, es casi imposible, no, es muy costoso y también tiene que ser muy complicado pues manejarlo todo. Pero en esa época aún uno podía ir adquiriendo más recursos y ibas compensando. Ya 10 años más tarde, ya empezaban a ver la parte de, bueno, que ese manejo de esa información nos llevaba a una transformación de cómo hacían las cosas las organizaciones. Después, bueno, volvieron a hacer hincapié, también un poquito más reciente, toda la parte de herramientas que las típicas no podían, que tenías que usar herramientas especializadas. Y bueno, y toda la parte de capturar, almacenar, administrar y analizar, o sea, todo el proceso que se hace con los datos. Poco a poco se fueron definiendo los diferentes elementos. Después, en el 2013, ya la parte de la marea novedosa, esa parte de sacarle valor, de ver la parte del iceberg que está bajo el agua, porque eso también fue la parte importante, ¿no? Ok, los tenemos, hemos detectado que tenemos un problema con los datos, dimensionamos el hardware, adaptamos el software y además nos damos cuenta que si lo manejamos bien, pues sacamos eh, una información muy útil y de mucho valor para la compañía. Bueno, después algunas definiciones más estándar, el de Oxford, conjunto de datos extremadamente grandes y que, bueno, aquí es que se puede analizar para sacar patrones, tendencias y asociaciones. ¿De acuerdo?
Entonces, análisis de la información. Y bueno, y también la de Wikipedia, aunque va cambiando, no sé si justo en este momento sigue estando exactamente como está aquí, pero cuando hice la captura, tenéis la parte de conjunto de datos, que es importante, que son grandes y complejos, aplicaciones que no son las tradicionales, aunque hoy en día eso ya son más comunes, pero hace unos años eso eran de otro mundo, entre comillas, porque hacían cosas que no se podían hacer con una base de datos relacional típica, para procesar esos datos de forma adecuada. ¿De acuerdo? Y una parte importante que también me gusta de lo que está en Wikipedia o lo que está justo en ese momento cuando hice la captura es la parte de que no es fácil, ¿de acuerdo? Toda la parte de recolección, almacenamiento, búsqueda, compartición, porque eso también, la parte de compartir los datos se pueden generar en Madrid o en Ciudad de México y cómo hacemos para integrarlos en un solo punto, para analizarlos. Esa base de compartir la información tampoco es tan trivial. El análisis y sobre todo la parte de visualización. También los datos per se, con sus algoritmos, es muy interesante, pero la, a las empresas, a los directivos, eh, ok, podemos hacer un trabajo técnico impresionante, de mucha calidad, pero muchas veces el que va a leer el informe se va a focalizar solo en la parte final, la parte de visualización, ¿no? Cómo es lo que hemos obtenido, cómo lo presentamos, de manera que se entienda y alguien que no es experto en datos sea capaz de interpretar que eso significa que tienen que, no sé, aumentar la producción en la fábrica o tienen que cambiar la estrategia de marketing por tal cosa, en cómo visualizamos los datos. Ahora veremos al final algunos ejemplos de cómo visualizar datos. Vale. Con todas estas definiciones más históricas, más las más recientes, de manera muy así, más sintetizada, más escueta, datos masivos, heterogéneos, o sea, diversos, que además superan la capacidad del software habitual para ser capturados, gestionados y procesados en un tiempo razonable. ¿De acuerdo? El tiempo real eh, es muy costoso y casi siempre pues es un tiempo casi real o no. O hay veces que simplemente en nuestro contexto pues podemos esperar hasta unos minutos o hasta unas horas en tener el resultado, ¿no? Pero por eso tiempo razonable. Depende del contexto, podrá ser cuestión de milisegundos o cuestión de horas o de días. ¿De acuerdo? El caso que os comentaba, el caso de ese prealerta de temblor, ahí sí que el tiempo es fundamental. Hay otras cosas, no sé, cuando haces un monitoreo del campo, bueno, alguna cosa que hemos hecho de previsión de heladas, que tú veis al agricultor con unos minutos de antelación de que probablemente en la tarde va a haber una helada, eh, es más que suficiente, no hace falta que la avises en un milisegundo. Puedes esperar a hacer un cálculo cada 5 o 10 minutos y es más que suficiente. ¿De acuerdo? Una helada no se produce de manera instantánea. Entonces, a veces ese tiempo de procesamiento razonable, pues eso, pueden ser minutos o hasta una hora, depende del caso. Y, bueno, y todo esto relacionado, que ya salió también lo habéis contado vosotros, la parte de las Vs de Big Data y bueno, volumen, variedad y velocidad. En el tema 2 veremos más detalles y veremos que eso, también está la parte de valor que ya ha salido hoy y otras Vs adicionales que también son interesantes de considerar. No sé si estáis de acuerdo en este resumen, con lo que ya sabíais, más todas esas explicaciones. ¿Queda más claro todo? ¿Sí? Vale, perfecto. Y bueno, y eso, y a mí me sigue gustando, y como habéis dicho antes, vosotros también, esta imagen para eso, tenerlo de manera muy visual de qué es Big Data. Vamos a ver algunos ejemplos, algunos seguramente ya los conocéis. Eh, Uno de los primeros usos que se usaron es en la parte de bueno, ventas por Internet, Amazon, sea Amazon, sea Alibaba, sea
cualquier tienda por internet hoy en día lo hace. Tenemos nuestro usuario con nuestros datos, dónde vivimos. Después, bueno, depende también de qué compras vamos haciendo. Entonces, eso nos van haciendo un perfil, ¿de acuerdo? A Amazon no le importa saber si tú vives en el tercero segunda o en el séptimo primera de un bloque de pisos, de apartamentos, en el caso de aquí de Sudamérica. Si nos interesa saber que tu perfil es un comprador de tal estilo, que además tienes una mascota, tienes hijos, pues toda esa información, ¿no? Te hace un perfil. Y después, con toda la información tuya, más qué estás buscando, qué has hecho previamente, pues te hace recomendaciones. Y no recomendaciones las que había hace unos años más triviales, de si estás comprando un juguete que va a pilas, pues te recomiendo que compres las pilas de una vez, sino recomendaciones de, bueno, con los usuarios que han comprado, por ejemplo, en mi caso que tengo una perrita y a veces he comprado alguna cosa para ella por Amazon. Pues como ya sabe que tengo una perrita y que más he comprado algún juguete para ella, y en función del juguete sabe que es una perrita pequeña, pues a veces me recomienda que cuando compre una cosa le compre, no sé, una pelota del tamaño small de tal fabricante. ¿De acuerdo? O si ya sabe que en determinada época del año mando siempre a mi cuñada un regalo, bueno, eso quiere decir que tengo, mi cuñada tiene un hijo y más de una edad más o menos según lo que he comprado de juguete y me recomienda, pues, me llegó un correo de, ¿no te interesaría comprarle esto? Porque ya es por las fechas, seguramente ya tengo que mandarle un regalo. Entonces, bueno, la compañía en base a todos esos datos, a todos esos perfiles, a qué estás haciendo en ese momento específico del que estás conectado, te recomienda qué comprar y además lo hace mucho más focalizado, mucho más directo, con lo cual es más probable que acabes comprando lo que te están sugiriendo. Sí, no, supongo que todos vosotros habéis comprado alguna vez en Amazon o en alguna plataforma similar. Y supongo que os habéis encontrado eso que os recomiendan, que me mandan recordatorios. ¿Sí? ¿Lo habéis vivido en primera persona? Ese tipo de cosas. Vale. Pues eso, básicamente eso. Por detrás hay eso. Recolección de datos masivo, procesamiento de los mismos y en tiempo real ir haciendo recomendaciones de qué debes comprar. Si sois de Latinoamérica o bueno, de España, supongo que conocéis Zara, una cadena de tiendas de ropa. Si alguien no es de estos países, pero en la mayoría de países hay tiendas. ¿Cuál es uno de los éxitos que tiene Inditex? A la parte de toda la parte de moda, de fabricar en la India o en la China a precios de derribo y vendértelo a ti a precios caros. Una parte importante también del ahorro de costes y por qué ganan tanto dinero es porque ajustan la fabricación en tiempo real. En base a qué está comprando la gente en sus tiendas, en base a los stocks que tienen en cada una de ellas. Es más, la idea es, como en el caso de los automóviles, casi el just in time, de tener un stock de ropa mínimo, para eso tiene un coste si tienes mucho stock. Entonces, en base a esa demanda real, mandas a fabricar a tu fábrica en Vietnam, en la India o en China, 1000 pantalones más de tal color o 10.000 y los mandas para tus tiendas en Madrid o en Bogotá. ¿De acuerdo? Se basa en eso, en analizar la demanda en tiempo real y ajustar la fabricación a eso. Con lo cual reduces los costes, no tienes desperdicio, pues no tienes que rematar en rebajas la ropa y bueno, consigues que ganar más dinero. ¿De acuerdo? Y además te puedes adaptar. Si resulta que un modelo en particular no va bien, pues como tenías un stock muy pequeño, pues pierdes poco. Que otro resulta que se lo pone algún influencer y se convierte en la bomba, bueno, detectas que hay una gran demanda de ese modelo en particular y mandas a fabricar pues
1 millón de unidades más y la mandas a las tiendas. ¿De acuerdo? Eso consigues maximizar, bueno, optimizar los procesos y maximizar tus beneficios. Toda la parte de médica, ¿de acuerdo? Ahí cada vez más complejo, sistemas para, en base a la historia clínica del paciente, qué síntomas tiene, pues a recomendarle al doctor posibles pruebas que tiene que hacer, o si ya tiene suficiente información, indicarle que lo más probable es que tenga tal enfermedad. ¿De acuerdo? O sea, es una parte importante de esto. Por ejemplo, no lo puse aquí pero hace poco hicimos un proyecto en Quito, justamente, toda la parte de las complicaciones en el parto, ¿de acuerdo? Entonces, en base a los datos de historias clínicas de las mujeres durante el embarazo, pues se sugería a los doctores, pues si era un embarazo de riesgo y tenían que hacer más controles o menos. O sea, si era un embarazo normal, pues hacía los controles estándares, y si se detectaba con el sistema de que era un embarazo de riesgo, pues se le daba una alerta al doctor para que pues le hiciese más consultas o le recomendase hacer algún tipo de prueba adicional para asegurarse que llegase a buen término. También a nivel gubernamental, aquí hay un caso famoso en Medicare, en Estados Unidos, de que en base a los datos y el cruce de los mismos entre diferentes hospitales, de diferentes enfermedades, fueron capaces de detectar un fraude. Resultó que las poblaciones en general son más o menos homogéneas, a no ser que haya pasado alguna cosa extraordinaria, no sé, un incendio, por ejemplo, y que eso desencadena un pico en enfermedades respiratorias por el humo o por las cenizas. Si todo funciona normalmente, más o menos se distribuye de la misma forma las enfermedades. Pues detectaron que había hay en un hospital que no cuadraban los números, que resultaba que esa enfermedad en particular tenía una prevalencia de tanto por ciento y ahí pues tenía como 5 veces más. Y dices, no cuadra. Bueno, en base a esa alerta, pues detectaron que había, es eso, que fue todavía más exagerado. Lo normal era 1,4 casos, se detectó que en algunos hospitales en particular es que eran casi 28 casos cada mil pacientes. O ha pasado algo, ha habido una fábrica que ha echado productos químicos al aire, o eso, un incendio, alguna cosa que desencadenase, o aquí las cosas no cuadran, ¿no? Puedes detectar eso, que ha habido ahí un número que no funciona, vienes todas las historias, ves que no hay ninguna cosa, ningún factor que justifique eso, y bueno, y detectas aquí en este caso un fraude al sistema de salud. Ya sea Netflix, sea HBO, Prime, bueno, todas las plataformas de streaming en línea. ¿Cuál es el parte de su negocio y por qué funcionan, entre comillas, tan bien? Porque usan Big Data para todo. De para qué te sugieren ver que sigas viendo tal serie o tal película, hasta ya lo están usando, y eso a veces es, bajo mi punto de vista, contraproducente, porque todas las películas, todas las series son más o menos lo mismo. Es que usan lo que ve la mayoría de gente para decidir cuál va a ser el argumento de la siguiente serie. ¿De acuerdo? En Madrid, dentro del Grupo Planeta, que pertenece a la VIU, hay un convenio con Netflix para usar Big Data para eso, para decidir literalmente es eso, cuál va a ser la próxima película, y para decidir dónde tiene que estar ambientada, qué actores, si tiene que ser de terror, de romántica. O sea, en base a cómo interactuamos nosotros con la plataforma,
aparte eso de sugerirnos cosas, no, no, ya es qué serie, qué película voy a hacer y de qué manera la voy a hacer. Para que tenga éxito, tiene que tener estos ingredientes. Después falta que el director y los guionistas lo hagan bien, porque por mucho que tenga esos ingredientes, a veces salen cosas que casi no se pueden ver, pero digamos, es más probable que si ha seguido lo que la mayoría de gente le gusta, pues esa serie, esa película, ese documental tenga más éxito. ¿De acuerdo? Y eso lo usa Netflix y lo usa hoy en día ya todo el mundo, ¿no? Para ver eso, qué es lo que tengo que producir para que le guste a mi público y ver. Todavía queda esa parte de arte que a veces no termina de cuajar y hace que eso, que algunas cosas que se suponía que iban a ser el gran éxito no lo sean, pero sí que ayuda eso a dirigir las cosas a determinados eh, temas o lo que sea. Más Netflix, aparte de tener muchos información en su web, también te explica eso, cómo lo usa, para qué lo usa. Puedes echarle un ojo, también es interesante. Además, eso lo veremos con más detalle, la parte de perfiles, también te pones un poquito cómo están ellos organizados, que si eres más analista, que tienes que centrarte, si eres más de tipo ingeniero, en que centrarte. Eso ahora cuando veamos el próximo día la parte eso de más de los roles, de los perfiles, pues veremos un poquito de esto. Pues eso también. Ellos de una vez te ponen ya la información en la página web y te dan cómo son las cosas. Vale. Un ejemplo de que podría haber salido, por ejemplo, en algún examen. Ese ya tiene unos años, por eso lo ponemos aquí como ejemplo. Es justo del BBVA, del Banco, bueno, es de España, pues tiene bastantes sucursales en varios países de Latinoamérica. Cómo cuando hubo el COVID-19, cómo eso afectó a las transacciones y cómo fue capaz de eso, bueno, de detectar el cambio de comportamiento de la gente, ¿no? Cómo la gente dejó de gastar en algunas cosas, en transporte, por ejemplo, porque nos quedamos todos en casa, o en moda porque ya no hacía falta ponerse un traje para ir a trabajar, y bueno, sí que aumentaron eso a otras cosas, bueno, la parte de bares, restaurantes, pues también por la mayoría de países con las restricciones no estaban todos cerrados, pero bueno, la parte de comida en los supermercados sí que aumentó. O lo que os comentaba, lo que usa Google para los terremotos, pero también lo usó también para durante el COVID. En base a cómo nos movemos por la ciudad, ellos saben, en función de Google Maps, que también es suyo, eh, si eso es una tienda, si eso es un supermercado, si eso es una plaza, si es una zona de residencial, si es un parque. Bueno, pues en función de todos esos datos de por dónde nos movíamos, deben sacar un estudio de cómo cambió la movilidad, ¿no? Que la gente, bueno, pues muchos no fueron al trabajo porque trabajan en remoto, la gente, la parte de ocio pues también se redujo radicalmente, toda la parte de transporte, si no hacía falta ir a trabajar, pues en todo el transporte, y bueno, y la parte que mucha gente pues se quedó en su casa, ¿de acuerdo? Todo eso también en tiempo real pues fueron capaces eso, de ver cómo afectaban esas restricciones que nos impusieron en la mayoría de países pues a nuestro comportamiento. ¿Todo bien hasta aquí? Esta introducción, estos ejemplos. ¿Sí? Vale. Nos quedan 10 minutos. Mm, no sé si empezar con el sí. Vale, sí, a ver, bien. Bueno, receso. Bueno, ya estamos terminando las clases siempre son de aproximadamente 2 horas. No sé qué si preferís, si seguir un poquito más o lo dejamos aquí por hoy.
y el próximo día empezamos con el siguiente punto, que es toda la parte de cadena de valor, para no dejarlo a medias. ¿Sí? Bueno, pues el próximo día seguimos desde este punto. Ok. Eh, Eso, no sé si hay... Perfecto, dejamos aquí por hoy. Eso, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Ahora hablaré con soportes aparte del calendario, de por qué se ve la otra clase. Y os subiré el tema 1 hasta aquí, con vuestras aportaciones en el Menti. Os lo subo Lo voy a subir, bueno, lo subo ahora y si hay más aportaciones de los demás compañeros, mañana actualizo el PDF. ¿De acuerdo? Mañana o el lunes. Vale. Depende del país. O sea, en el caso de Ecuador, hoy ha sido de 11 a 1, pero ya el lunes es de 2 a 4. Depende de la diferencia horaria porque no todos los países, o sea, Colombia, Ecuador sí, México depende de dónde esté de México, a veces hay una hora más, una hora menos. México es muy grande. Más hacia abajo también hay diferencias. Estás en Argentina, no me acuerdo exactamente cuál es la diferencia horaria. En Buenos Aires, por ejemplo. Igualmente es eso, el campus es inteligente, que digo yo, entre comillas, y automáticamente os pone en el calendario y en las sesiones os pone la hora local de vuestro ordenador. O sea, cuando déjame si ahí lo he cerrado. No, lo tengo aquí abierto, aquí. Si vosotros vais a las videoconferencias, aquí. Aquí de manera automática se os actualiza a la hora local, ¿de acuerdo? Solo estáis en España, vais a ver aquí que esta sesión marcaba las 6 y si estáis en otro país, no sé, no sé, igual que está, no sé, en Dubái, que había un compañero que estaba en Dubái el año pasado, me parece que le suma 9 horas, si no recuerdo mal. Y de manera automática el campus se adapta. Igual eso, como este fin de semana hay cambio de horario en España, automáticamente a mí ya me pone que la semana que viene será las 12 horas de aquí de Ecuador, en vez de las 11. Y vosotros va a hacer lo mismo. Se va a ajustar, bueno, a la hora local de vuestro ordenador. Si lo tenéis con la hora local de donde vivís, pues de manera automática os lo pone. Igualmente el calendario también. El calendario también se ajusta. A mí me pone aquí a las 11, pero a vosotros os debe poner que aquí es a las 6. ¿Sí? Os pone correctamente a las 6 de la tarde. Bueno, los que estáis en España. Los demás, la hora local de vuestro país. ¿Vale? Lo único que sí o sí es con hora de España. Es, por ejemplo, si el examen es perdón, si es a las 12 de España, pues es a las 12 de España. Si la fecha de entrega máxima es el día 16 a las 23:59, hora de España. ¿De acuerdo? Tenéis que ver la hora en local para evitar problemas. A veces me ha pasado que algún compañero dice, no, tengo hasta medianoche. Decimos, medianoche de España. Si estás en Ecuador, como vamos desplazados 6 horas la semana que viene, pues tienes hasta media tarde. A las 6 de la tarde ya se te cierra la actividad. ¿De acuerdo? Pero igualmente es eso, cuando se crean también las actividades, os pone la hora en hora local. Sí, sí, sí. Igualmente lo comentaremos en clase, pero cada actividad, pues eso. Pues el foro vais a tener ahí unos PDFs con artículos sobre Big Data, eso como os comentaba antes, de ver diferentes temas, y vais a tener una pequeña descripción. Lee 2 artículos de tu preferencia y
En base a ellos, haz una aportación del foro indicando tal cosa. Actividad igual, actividad es en base al código, y ponemos el código en Python inicial y el dataset tal, y contesta las siguientes preguntas. Tienes que hacer una importación de los datos a MongoDB Atlas. Tienes que hacer tal cosa. Pues tienes que hacer un dashboard y en el dashboard tiene que, o sea, tenemos todo paso a paso explicado en cada una de las actividades, ¿de acuerdo? Y también en clase no haré la actividad completa, pero os daré un pequeño ejemplo de cómo se hace un, no sé, en el caso del dashboard, ¿no? Cómo se hace un dashboard estándar. Tendréis o en clase, o si no da tiempo en clase, os pondré una pequeña grabación con de cómo se hace. Vale. Entonces, si no hay ninguna otra pregunta, lo dejamos aquí por hoy. Vale. Bueno, gracias a todos por asistir y eso, y los compañeros que no han podido estar de manera síncrona, cuando lo revisen, que se acuerden eso, con cualquier pregunta, me pueden escribir. Muchas gracias a todos y nos vemos el próximo lunes. Hasta luego.